Bueno, buenas tardes, tribu. Bienvenidos. Hoy, este sábado, vamos a dedicarlo a Santiago de Compostela. Justamente nuestra gran amiga Carmen Bagues, o Bagüez, ¿cómo se pronuncia, Carmen? Em, Ella nos va a hablar de su viaje reciente y nos va a guiar por ese caminar tan importante que es en la vida y que sin duda va marcando nuestros pasos, va señalando un destino al cual llegar, una meta a la que quiero cumplir, pero lo más importante creo que es ese caminar, ese camino que nos lleva. Entonces, hoy vamos a escuchar a nuestra amiga, sin duda nos va a contar toda su experiencia, lo vivido en esos momentos y qué significa este lugar para ella. Así que, Carmen, bienvenida. Gracias, Miguel, por este espacio que nos das y bueno, te esperamos tu relato. Bueno, muchas gracias por invitarme a contar el relato. La verdad que estoy encantada de volver a estar con vosotros y poder compartir pues este viaje tan inesperado que me ha surgido, ¿no? El viaje en realidad a mí me surge de una manera intempestiva, o sea, tengo un problema personal y en cuestión de 24 horas pues decido que me voy al Camino de Santiago. Esto era pues un 31 de julio y decido que el día 1 de agosto pues inicio mi camino. Hay que decir que aquí en España estamos en verano y que hemos pasado 4 olas de calor que superan los 40 grados. Yo en realidad, la verdad que ni siquiera miré el tiempo que iba a hacer. Me cogí una maleta, la llené. La llené de un montón de cosas porque yo en realidad no sabía si iba a estar 15 días, o un mes. Tenía previsto que el día 26 de agosto tenía que llegar a Zaragoza y que me iba el día 1. Entonces, pues un poco me llevé un poquito de todo. Tampoco sabía por dónde iba a pasar, con lo cual pues me tuve que llevar desde ropa de montaña hasta el bikini, porque me baño la verdad que en todas las poblaciones que he podido por la ola de calor. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el Camino de Santiago. A ver, yo te envié allí a Miguel una introducción que eran como 10 minutos de YouTube que explicaba todo lo que es el Camino de Santiago. Yo no sé si lo vas a poder compartir. Si no lo compartimos después en la tribu, no sé, Miguel, ¿podrás compartirlo después? ¿Pero lo Bien. podéis compartir ahora aquí, los 10 primeros minutos? No. Estoy fuera del ordenador, Carmen, no puedo integrarlo. Vale. Lo Bueno, copiamos después. vale, pues a ver, os voy a ver, yo había preparado como hay un documental de 10 minutos del Camino de Santiago en el que explica toda la historia y además hay unas imágenes que, bueno, que me gustaría, luego lo ponemos en el enlace para que lo veáis y podáis ver lo que son las fotografías, que me interesaba que las vierais. Bueno, decir que el Camino de Santiago es un camino que es un camino de interioridad, es un camino de espiritualidad que se realiza en devoción al apóstol Santiago. Santiago es uno de los apóstoles, hay dos, Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Santiago el Mayor es hijo de la familia de Zebedeo y su hermano es San Juan el Evangelista. Ellos se dedican a la profesión de pescadores y son de los primeros apóstoles que se unen allí con Jesucristo. Una de las enseñanzas que predica Santiago es siempre lo que es la diferencia entre el rico y el pobre y que no existe diferencia entre el rico y el pobre y que todos somos iguales. Después de la muerte de Jesucristo, Santiago recorre el mundo, llega a España evangelizando. Entonces, para en Zaragoza, es una población que está al norte de España, y allí se encuentra ya cansado y se le aparece una virgen, que es la Virgen del Pilar, que todos conocemos aquí en España y en Latinoamérica,
Entonces le anima a continuar con el viaje. Él camina el viaje hasta Galicia, hasta Finisterre, hasta lo que se llamaría en una ciudad que significa en latín el fin del mundo. Allí predica y bueno, la Virgen se le aparece en el año 40, entonces llega hasta Finisterre, hasta la zona de Galicia y por el motivo que sea, pues vuelve otra vez a Palestina. Y es en el año, entre el año 43 y 44, cuando Herodes pues lo decapita. Es el primer mártir de los apóstoles y además el primero que muere decapitado. No he cogido el símbolo, pero bueno, si reconocéis el símbolo del apóstol Santiago, es como una espada, ¿vale? O sea, es una cruz, pero abajo acaba con una espada. Bueno, pues es decapitado y sus discípulos traen el cuerpo hasta Galicia. Allí es enterrado y venerado, pero con el paso de los años y luego, y sobre todo con las invasiones que hay, pues tienen que ocultarlo y digamos que de alguna manera, pues la tumba de Santiago se olvida. Sobre el año 935 aproximadamente, hay una persona pues, que está por el camino, por la zona de Santiago de Compostela, y en un monte, porque Santiago de Compostela es un monte, pues empieza a darse cuenta que salen como luces de un sitio, de ahí de la montaña, de un grupo de piedras que hay abandonadas. Entonces va corriendo, habla con el obispo o con en ese momento con la persona encargada de la iglesia por ahí. Y es cuando descubren ya que es el cuerpo de Santiago de Santiago el mayor. Allí lo que hacen ya pues es, bueno, pues ya lo entierran y empiezan a hacer pues la iglesia cada vez más grande y se convierte en lo que es hoy en día, ¿no? Ya a partir del año 1000 pues se empieza a formar lo que es el Camino de Santiago. Hoy en día hay tres lugares que son sagrados para ir a visitar, que son Santiago de Compostela, Roma y Jerusalén. Bueno, pues con el paso de los años, pues bueno, cada vez el Camino de Santiago se va haciendo más grande. Entonces el camino pues viene de muchas partes de Europa, pues de Francia, de Italia, por todas las partes, pues digamos que hay un camino. Este camino además coincide con una especie de estrellas que están en el firmamento, que están como muy juntas y forman, bueno, la Vía Láctea, que forman lo que es el Camino de Santiago. Se dice que siguiendo la Vía Láctea, pues acabas en Santiago. ¿Por qué se llama Camino de Santiago? Perdón, Compostela, pues porque, como estamos diciendo, tiene que ver con la Vía Láctea y Compostela lleno de estrellas, ¿no? Campo de estrellas. Por eso le llaman Santiago de Compostela. Con el paso de los años, pues lo que son los caminos se van ampliando, cada vez hay más, o sea, digamos que hay una especie de instituciones que van estudiando los caminos y los van ampliando. En España, pues hay muchos, entre ellos están el Camino del Norte, que va por el norte de España, por todo lo que es la zona del País Vasco, de Navarra, de Asturias, de Cantabria, que es la parte del norte, de Irún hasta Santiago. Luego tendríamos una parte interior, que es la parte de Castilla-León, que le llaman el camino primitivo. Luego tendríamos otro que empieza en la parte de Francia, en Roncesvalles, baja hasta Somport y baja hasta Puente la Reina de Aragón. Es lo que le llaman el camino francés. Hay también un camino valenciano, un camino portugués que le llaman el Camino de Plata, o sea, caminos hay muchos. Entonces, el Camino de Santiago inicialmente
tiene que ver con la intención con la que tú haces ese camino. Hay varias intenciones, o sea, tú puedes hacer el Camino de Santiago con la intención de hacer turismo. Pues bueno, pues te coges los diferentes caminos, te vas a los diferentes albergues y hoteles que hay alrededor, porque claro, todo el Camino de Santiago está salpicado de albergues, de hoteles, de sitios para lavar la ropa, para comer, o sea, ya está adaptado, ¿no? Entonces, ¿que tú quieres hacer turismo? Pues dices, pues me voy por el Camino de Santiago, ¿vale? ¿Que quiero hacer senderismo? Pues me voy por el Camino de Santiago, pero como he dicho anteriormente, o sea, el Camino de Santiago tiene que ver con la devoción, es un camino esencialmente devocional y tiene que ver con la devoción de ir a ver a Santiago. Entonces, el Camino de Santiago se puede hacer de todas las maneras posibles que uno quiera, porque lo importante es la devoción que se tiene a Santiago. Por eso mismo es muy gracioso cuando una persona dice que ha hecho el Camino de Santiago, te dicen, bueno, ¿y cuánto has andado? Y dices, pues bueno, pues he podido andar o no andar, porque se puede hacer andando, en bicicleta. Antes se podía hacer en caballo, en barco, lo puedes hacer en velero, lo puedes hacer en avión, lo puedes hacer en silla de ruedas, lo puedes hacer de rodillas o lo puedes hacer cantando todo el día borracho. O sea, es que el camino se puede hacer de muchas maneras, pero lo importante sobre todo es la intención. Generalmente, lo importante cuando uno hace un camino devocional de este tipo, porque en definitiva lo que uno busca es una conexión espiritual, lo importante es hacerlo solo. Hay personas que no pueden arrastrar la maleta, pues bueno, pues lo tendrán que hacer en coche o en tren, o hay personas que no pueden andar, que tienen problemas cardíacos, hay personas que están recuperándose de un cáncer, hay personas que se acaban de quedar viudas, o sea, es que el peregrino tiene muchísimas circunstancias personales y lo que quiero explicar aquí es que lo menos importante es cómo hagas tú el camino. Lo importante es por qué tú haces el camino. Entonces, uno puede elegir, el peregrino puede elegir la etapa que quiere hacer. O sea, uno puede decir, pues hago los 100 últimos kilómetros, los hago andando y entonces yo llego a Santiago de Compostela y digo, o sea, cuando uno comienza vamos a imaginar, a empezar ya con el camino del peregrino, ¿no? O sea, ahora ya, mi camino ha sido de peregrinaje. Eso ya lo dejo claro ahora, ¿no? Entonces, cuando uno empieza el camino de peregrino, lo que se suele hacer es que, a ver si lo encuentro, bueno, luego lo busco. Bueno, se suele hacer con una cartilla que pone, una cartilla en blanco que pone Camino de Santiago. Entonces, te lo sellan en el primer sitio en el que tú empiezas y luego te lo sellan cuando tú has llegado a Santiago de Compostela. Si tú en esos 100 últimos kilómetros te lo sellan en dos sitios, te dan lo que se llama la compostelana, que es una especie como de título, ¿vale? Y si tú no haces en esos 100 kilómetros, no lo haces, pues te pueden dar un certificado. ¿Vale? Para mí no es importante tener ni la compostelana ni tener el certificado, porque claro, estamos hablando, claro, muchas personas que lo que les interesa es hacer el viaje y decir, pues que me lo han hecho, pues ya tengo sellado la compostelana. Bueno, pero yo he de decir que conozco personas en el camino que trabajan de hospitaleros, o sea, hay varios tipos de albergues. Hay un tipo de albergue que se llaman gratuitos, que son para los peregrinos, que son albergues que abren como al mediodía, como a las 12 del mediodía, y recogen a los peregrinos que vienen, les dan alojamiento gratuito y les dejan que se duchen, los tienes que curar y se les da una comida, ¿vale? Pero al día siguiente, ya a las 7 de la mañana, o sea, les das la comida y el desayuno de la mañana. Pero ya a las 7 de la mañana ellos se tienen que ir. Ese es un alojamiento de peregrino. Allí duermen hombres y mujeres juntos, pueden dormir en la misma habitación 10 que 15 personas que 20.
uno ronca, el otro se levanta, el otro se vuelve a levantar, el otro, ¿vale? Hay que reconocer que estos albergues, sobre todo en la parte de verano, pues están llenos de personas, ¿no? Y luego están otros albergues que están a lo largo del camino, que son albergues de pago, que pueden ser pues, alojados en monasterios, pueden ser hostales, hosteles, pensiones, etc, etc, etc. O sea que hay muchas formas de ir y de dormir para poder llegar allí a Santiago, ¿vale? Hay una figura que es la figura del hospitalero, que esto creo que lo hablábamos una vez que estuvo hablando José Antonio, que es hospitalero, y Marisa, que es la presidenta de la Asociación de Madrid. Pues los hospitaleros, la figura que tienen es la de, son personas voluntarias que se van entre una semana y 15 días allí a Santiago a los albergues a acoger a los peregrinos, ¿no? Es un trabajo totalmente voluntario y para mí es el más rico del Camino de Santiago. Y como os iba a decir el otro día, ¿no? O sea, yo el otro día estaba hablando con un hospitalero que él decía que comenzó el camino hace unos años, hacía 10 años, porque su mujer había fallecido de cáncer y que él nunca había pasado de Burgos. O sea, él siempre estaba en el camino de hospitalero entre Logroño y Burgos y que no le había hecho falta llegar allí hasta Santiago, ¿no? Porque como sigo diciendo, el Camino de Santiago es un camino muy especial y que sobre todo trabajas pues tu interioridad, la espiritualidad y el silencio. Sobre todo hay mucho silencio interior. Bueno, ahora os voy a explicar un poquito cómo fue mi incursión aquí en este Camino de Santiago, ¿no? Yo hace 25 años que mi madre era una mujer muy religiosa de Navarra, que un puente de la Constitución, el 6 de diciembre, me dijo que se la acompañaba a Santiago de Compostela porque era el año del jubileo, ¿no? El año jubileo significa que cuando el 25 de julio, que es el día de Santiago, cae en domingo, pues hay una especie de curiosidades que se hacen en Santiago de Compostela. Por ejemplo, abrir la puerta grande y la puerta principal de allí de Santiago, ¿no? De la catedral. Entonces, bueno, hace 25 años que me dijo mi madre, bueno, pues me acompañas, hija, al viaje. Y digo, sí, 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 pues no te preocupes, pues yo la acompaño. Yo me encantaba viajar con mi madre porque además era una mujer que hablaba varios idiomas y era una mujer que, bueno, que te divertías, era muy divertida, ¿no? Entonces, claro, yo la acompaño a ella a ese viaje que ella había tenido un problema cardíaco. Claro, ella ya tenía por su salud y quería ponerse en gracia con, con Santiago, ¿no? Y entonces, pues bueno, cogimos un avión desde Zaragoza, que hacíamos transbordo en Madrid, de repente con tan mala suerte que se inicia la primera huelga de los controladores aéreos en España. Y estábamos allí en Madrid, que se supone que en una hora teníamos que coger nuestro avión para hacer de Madrid a Santiago de Compostela. Y nada, todo cerrado, todo el mundo corriendo por el aeropuerto, nadie sabía nada y de repente nos enteramos que era una huelga. Con lo cual nos metieron a todos como si fuéramos corderitos en un autobús y nos llevaron allá a un hotel de Guadalajara, que cuando llegamos al hotel a Guadalajara a las 9 de la noche nos dieron un peine y un cepillo de dientes y parecía que estábamos, no sé, como una especie, no sé, una cosa muy rara, ¿no? Parecía que estábamos en la cárcel, ¿no? Nuestras maletas, con toda la medicación de mi madre, fueron a parar a Lugo, no sabemos por qué, porque si íbamos a Santiago de Compostela. El caso es que estábamos allí, sin maletas, sin medicación, con un cepillo de dientes y un peine para peinarnos, ¿no? Bueno, la verdad que conseguimos llegar a Santiago de Compostela, recuperar nuestras maletas y ahí empezamos el viaje. Una vez que uno llega allí a Santiago de Compostela, lo primero que te sorprende es que es una plaza muy grande con una edificación porque es entre románica y gótica. La puerta es inmensa y ves cientos de personas que están allí en la plaza del Obradoiro
que están cantando, abrazándose, bailando. O sea, a mí fue algo que me emocionó muchísimo, ¿no? Porque es la alegría es la alegría del camino terminado, ¿no? Bueno, nosotros llegamos, una vez que llegas allí, pues hay como 4 o 5 cosas que hay que hacer. Y es que la primera de todas es que cuando tú pasas por la puerta del Obradoiro, hay una columna en medio y entonces las personas ponen la palma de la mano. Entonces en esa columna está grabada en la piedra todas las manos la huella de las manos que se han puesto durante tantísimos años, ¿no? Entras, una vez que entras, pues lo más importante es escuchar la misa de las 12, que es la misa dedicada al peregrino. Bueno, hay una a las 7 de la mañana y hay otra a las 12 del mediodía. Entonces son misas que están relatadas en diferentes idiomas, o sea, en francés, en italiano, en inglés, en alemán. Es muy bonita, ¿no? Después de eso, lo tercero que hay que hacer es subir por detrás del altar a una imagen que hay enorme de Santiago de Compostela y entonces lo abrazas. O sea, lo abrazas por el cuello y la gente le daba un besico, ¿no? Ahora lo del beso, después de lo del COVID, no te lo permiten hacer, pero sí que te permiten allí abrazarle al cuello, ¿no? Cuando bajas de abrazar el cuellito de Santiago, bajas a una gruta que está justo debajo, que es donde ves el cofre, que es nada, bueno, nada, es un cofre, no, es un ataúd cubierto de plata y oro con un montón de imágenes. Y pues bueno, pues allí, bueno, a mí quizás es de lo que más me impresionó esta vez, ¿no? Pero claro, yo contaré que he tenido un antes y un después en ese primer viaje y en este segundo, ¿no? Yo la verdad que tuve un viaje, este último, bueno, el primer viaje, la verdad que yo acompañaba a mi madre, pero espiritualmente no estaba pasando una fase espiritual. Practicaba yoga, llevaba 3 años practicando yoga, pero no, no, no tenía, no, la parte espiritual no la tenía muy desarrollada. Con lo cual a mí, pues no me produjo, no me removió, ¿no? Pero esta última vez, cuando entré en la cripta, yo la verdad que salgo de viaje, como he dicho, el 1 de agosto, tuve 15 días de silencio interior completo. O sea, yo salgo de Zaragoza con un estrés monumental a nivel de contabilidad y de trabajo monumental, que lo calculaba todo. O sea, yo el 31 de julio me compraba un helado y hasta lo calculaba. O sea, yo decía, pero ¿cuándo podré parar la cabeza? Que se supone que estoy de vacaciones y no podía, ¿no? Por eso inicio el viaje. Yo llevaba menos de 24 horas y ya no sabía ni qué hora era, ni si era lunes o martes, ni si había pasado un día o dos. O sea, estaba completamente en silencio. Ese silencio a mí me acompaña serenamente hasta que veo la tumba de Santiago, ¿no? Hay de decir que me rompo por completo, ¿no? O sea, me pongo a llorar, pero es que me emocioné muchísimo, ¿no? Claro, es que no dejan de ser los restos de un apóstol, ¿no? Del apóstol Santiago, además. Y bueno, también había una mujercica allí al lado que no sé si debía de ser de China, que también me hacía más que llorar. Digo, bueno, pues ya somos dos. Porque eso, claro, es que en el camino te sientes uno, ¿no? Todos somos, todos somos uno en el camino, ¿no? Y bueno, yo después de eso, después de lo del apóstol, de ver la tumba del apóstol, lo que hay que hacer es confesarse. Entonces, pues detrás de la tumba, pues hay, en lo que es la girola, hay curas
que te confiesan cada uno en su idioma, ¿vale? Una vez hecho esto, lo que habría que hacer sería quemar la ropa. Bueno, nada más que llegas hay que quemar la ropa. O sea, antes hay que tener en cuenta que cuando los peregrinos llegaban allí a la Plaza del Obradorio, ya os podéis imaginar cómo estaban de higiene, los piojos que llevarían, de todo, porque claro, se pueden pegar un mes. Si empiezas en Roncesvalles es un mes, o sea, la media son o mes y medio, son 20, 25, 30 kilómetros andando, aunque no se recomienda más de 30, yo no recomiendo más de 30. Bueno, el caso es que luego te confiesas y después de eso yo ya os dije que no tengo interés en la compostelana, no tengo ningún tipo de interés, pero de repente sí que es verdad que em, quise tener el certificado de haber llegado a Santiago de Compostela, no por mí, ¿no? sino por mi madre. Entonces vas al albergue del peregrino que está detrás de la iglesia y bueno, yo ya me había roto, o sea, yo no sé qué me había pasado, pero toda esa serenidad que yo había tenido durante todo el viaje, pues bueno, pues llego al albergue del peregrino y allí venga a llorar. Y allí pues ya me acoge una voluntaria y me dice, pues bueno, ¿y qué te pasa? Y digo, pues bueno, que me acuerdo mucho de mi mamá, que el primer viaje lo hice con ella y tal, ¿no? Entonces a mí me hicieron la compostelana, pero me hicieron también un certificado de que mi madre había estado allí, ¿no? Os haré una fotografía porque quiero que lo pongáis en el enlace de mañana para cuando lo subáis, ¿no? Bueno, eso a mí ya a mí cuando hice el certificado ya dije, bueno, pues esto ya es la bomba marinera, ¿no? O sea, yo para mí de alguna manera, yo había cerrado allí un círculo, ¿no? Em, con mi madre, ¿no? O sea, entonces vamos a volver un poquito detrás de cómo comienzo yo el viaje, ¿no? Como yo he dicho, os digo, estaba estresada, no sabía parar la cabeza y de repente, o sea, yo soy hospitalera de un albergue que hay cerca entre Logroño y Burgos, cerca de Belorado. Entonces suelo ir de vez en cuando allí y es verdad que yo había hecho ya el camino, había llegado aquella vez con mi madre a Santiago de Compostela, pero aparte yo había hecho ya la parte del camino del norte, que me lo he hecho casi hasta Bilbao, la mitad, tengo el camino francés hecho y tenía que ya he comenzado a hacer el de Castilla, ¿no? Entonces, digamos que yo no me iba sola. O sea, me dice la gente, ¿pero te has ido sola? Pues sí, me he ido sola, pero yo conocía personas que sabía que iban a estar en el camino, ¿no? Entonces, yo cojo el tren, me voy hasta Logroño y allí es donde empieza ya, digamos, como mi camino, ¿no? O sea, lo que es el camino, ya el camino, ¿no? Entonces ya empiezo a ir a ver a los amigos, pues a los albergues, voy a, pues estoy en Tosantos, estoy allí en Ezcaray, en lo de la Calzada, Nájera, Alesón, o sea, vas viendo muchísima cosa. Y es verdad que ahí ya en el primer viaje estoy a 8 grados en Ezcaray, menos mal que me había llevado yo cantidad de ropa de montaña, porque eso de estar a 8 grados, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Y ya después de allí, pues ya empiezo allí el camino lo hago como andando y a partir ya vuelvo para Santiago de Santo Domingo de la Calzada y ya cojo un tren o un autobús, ya ni me acuerdo. El caso es que llegué a Burgos. Yo sé que llegué a Burgos, ¿no? Entonces allí en Burgos, pues creo que dormí en un hostel porque cuando uno va de viaje puede pasar, claro, si te llevas un maletón como me llevé yo, hay empresas que te llevan las maletas y te las van dejando al lugar donde tú vas a ir, ¿vale? Porque claro, si tú te vas para un mes, pues puede que te lleves mucha cosa, ¿vale? O porque no te lleves nada. Pero si eres como yo me suelo llevar mucha cosa. Bueno, el caso es que yo allí ya llegué a Burgos, entonces ya pues en Burgos quedé con un amigo que hacía 25 años que no veía, pues bueno, pues allí pues ya os he dicho que yo todos los días me he bañado en piscinas, he visto iglesias, he visto albergues, he visto peregrinos, pero desde luego me he bañado en piscinas porque estábamos a 40 grados, ¿no? Pues allí Burgos es precioso, la Catedral de Burgos es muy bonita
Yo duermo allí en un hostel muy caro, para lo que era pasé un calor tremendo, ¿no? Bueno, yo decir que en estos 15 días que he estado, pues solamente he hecho una comida, lo que es en condiciones, una comida de restaurante. El resto de comidas han sido todo comidas de lo que sería un peregrino. He llevado fruta, frutos secos, una lata de atún, el jamón serrano, sobre todo, y tortitas de arroz. Esa ha sido mi alimentación durante 15 días, excepto una comida que hice. Lo digo porque es importante cuando uno se pone en el camino que tenga una especie de ayuno. Porque claro, tú no te puedes ir al Camino de Santiago y te vas de restaurantes todo el día. Pues no, porque te estás intoxicando. Digamos que de alguna manera el camino es un camino interior y bueno, yo hice esa especie de ayuno. Me vino muy bien porque he adelgazado 3 kilos, pero sobre todo he venido lo que es depurada, muy depurada. Alcohol nada, por supuesto. Además, helados nada, cosas con azúcar nada, porque os recuerdo que estábamos a 40 grados. Yo llegué a Orense con 41 grados, que se dice pronto. Entonces hay que tener en cuenta que hace mucho sol. Yo he hecho una media de unos 20 a 25 kilómetros diarios. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es no hacer esos 25, hay gente que se hace 30. Yo algún día creo que me hice 30, pero vamos a poner una media de 20 a 25. Entonces, lo importante es ir bien hidratado, descansar al mediodía. O sea, hay gente que empieza el camino a las 6 de la mañana, se ponen a andar, 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 hasta que llegan al ardor de la tarde, llegan reventados a los albergues y con unas ampollas así o con dolores en la cadera y se tienen que volver. O sea, a mí me dio mucha pena que en un albergue me encontré a unas chicas que venían desde Jaén, que nada más empezar el camino en Logroño, llegaron a Tosantos y en Tosantos ya se tuvieron que ir porque les dolía la cadera. Y es que se habían hecho el día de antes 30 kilómetros. Entonces hay que dosificar. O sea, lo importante del camino es no tener un objetivo. O sea, yo en realidad cuando yo decido este camino, tampoco sabía si iba a llegar, tampoco sabía si no iba a llegar, ni dónde iba a dormir, ni dónde iba a comer, ni con quién me iba a encontrar, ni... Os he de recordar que en España la primera quincena de agosto está todo a tope, porque la gente ha programado los viajes desde hace meses. Y aquí, pues yo dije, pues es verdad, como dice Jesucristo en la Biblia, no te preocupes porque los pájaros no se preocupan en el campo de que van a comer, ¿no? La verdad que la vida te lo pone, ¿no? O sea, lo más importante es la disposición que tú tienes, ¿no? Y yo reconozco que pues cada día para mí es que claro, yo creo que me pasa, no era como cuando tu marido se acordaba del viaje de allí de los Andes, ¿no? O sea, en realidad hasta que tú no lo vuelves a hablar, pues yo todavía me encuentro bajo shock porque todavía no he conseguido asimilar este viaje que he hecho, ¿no? Me voy, ahora, si os enseño, tengo la maleta, porque claro, yo me he ido al pueblo, pero me fui con la misma maleta, que la rellené un poco, quité unas cosas, y es ahora cuando, hoy mismo, que llegué ayer, es cuando me estoy encontrando, pues, el ticket del café que me tomé, la entrada de la piscinica, los tomates que me compré en León, todas esas cosas que no sé, cuando tú te encuentras despojado, o sea, yo en realidad me fui a despojarme, ¿no? O sea, a vaciarme, necesitaba urgentísimamente vaciarme, ¿no? He encontrado bellísimas personas en el camino de las cuales no tengo ninguna dirección, no tengo ningún teléfono, no, no tengo nada. Personas que han aparecido, personas que han desaparecido y, y, y eso es. Simplemente te das cuenta de lo maravilloso que es el trino de un pájaro, el rayo de sol que te acaricia,
de cuando estás nadando el agua cristalina, de poder tener pies y manos para poder andar. Luego te das cuenta que todos somos iguales, o sea, no somos tan distintos unos de otros, ¿no? Como luego el resto del año, cuando estamos en nuestros trabajos, pues tenemos que luchar, luchamos porque luchamos, para que, ¿qué nos hace ser mejores unos de otros? Y allí yo creo que sería muy importante que todos, una vez en la vida, hiciéramos el camino de Santiago, pero que si no estamos en España, no importa que sea el camino de Tudela o el camino de los Andes o cualquier camino, ¿no? Yo creo que es muy importante silenciarnos un poco para volver otra vez a lo que es nuestro centro, ¿no? Centrarnos, orientarnos, porque es que está claro que esta vida, sobre todo esta vida tan apabullante, tan terrorífica, ¿no? Que estamos viviendo hoy en día, de redes sociales, de contenidos, pues que nos pueda hacer volver a centrarnos en nosotros mismos, ¿no? Yo llegué a Burgos, allí en Burgos, pues como os he dicho, tenía un amigo que hace 25 años que no veía. Bueno, yo me sentí muy arropada desde que llegué a Logroño y llegué a Burgos, ¿eh? O sea, estuve arropada porque, claro, estaban mis compañeros de allí del albergue. Entonces, yo llego a Burgos y en Burgos digo, bueno, que me voy a León. Bueno, llego a León también con una ola de calor, porque yo lo que hacía era que una vez que llegaba al sitio, me quedaba otro día más y al siguiente iniciaba el viaje, porque claro, tienes que ir a las iglesias, tienes que ir a misa, tienes que rezar. Claro, cuando uno hace el camino, uno está en manos de Dios, o sea, entonces, pues lo más importante es ir a comulgar, te tienes que poner en sus manos, ¿no? Entonces, claro, yo llego a León y digo, uff, aún me quedan 350 kilómetros. Y llevaba, no sé si 11 días de viaje o 12. Y yo dije, creo que no voy a poder. O sea, yo ya, o sea, no me dolía nada, estaba bien, pero me daba cuenta que era mucho. Entonces me compré esto, ¿vale? Esto es, vale, esta es una pulsera típica que llevamos los peregrinos y una concha que no la he cogido. Entonces, ¿os acordáis que os he dicho que le cortaron la cabeza a Santiago? Pues veis que este fondico de aquí es una espada. Pues bueno, yo me compré en León esta pulsera con la flechica amarilla y decía, venga Carmen, a seguir, a seguir la línea amarilla. Y de repente, pues nada, me hice un viaje como un poco express porque no había forma humana de encontrar alojamientos en albergues a lo largo del camino ya a Santiago. Entonces tuve que hacer un viaje rápido, que fui a Orense y de Orense me fui directamente a Santiago de Compostela, o sea, porque llegábamos a Orense con 41 grados, no había manera de encontrar alojamiento de ningún tipo, estoy hablando, o sea, no estaba todo ocupado. En Santiago de Compostela cojo una habitación, no voy a decir que a través de una aplicación, porque claro, albergues, o sea, yo pues preferí dejarlos, a ver, yo quería dormir por la noche, dormir. Entonces decidí pagar, o sea, en hoteles o hostales, pero luego, desde luego me voy a ir a albergues porque desde luego dormí fatal en todos los sitios. Yo hubiera preferido haber estado en ese último tramo con gente alberguista, ¿no? Con peregrinos, ¿no? Bueno, llego a Santiago de Compostela, alquilo una habitación por una aplicación y paso realmente miedo. Ahí os lo digo. A mí me preguntan, ¿pasaste miedo? No, en ningún momento, excepto cuando llegué a una habitación de Santiago de Compostela. Tuve que llamar a mi gente conocida y enviarles la geolocalización de donde estaba. Desde luego, un zulo y una vergüenza que haya personas que se aprovechen de los peregrinos eh, para meterlos en semejantes condiciones. Decir, bueno, la habitación y la casa era mugrienta, pero es que ya es que me metieron en una habitación sin pestillo por dentro. Podía haber entrado cualquier persona.
porque luego había 3 habitaciones alquiladas que a saber quién eran. Afortunadamente tuve que atrancar allí la maleta, la silla, todo, ¿no? Y bueno, me quedé otra noche más. Claro, tuve fe de que no entrara nadie por la noche, fe de que nadie entrara por el día a revolverme mis cosas y fe que en la última noche tampoco entrara nadie. Bueno, pero quitando eso, ya fue el único momento que pasé miedo, el resto nada, aunque hubo caminos que también los pasé sola, pero bueno, veías gente a lo lejos, veías gente detrás, pero bueno, ahí no pasé nada de miedo. Y como os he dicho, o sea, ya luego me toca la vuelta también fue muy complicada, porque claro, ya cuando yo llego a Santiago de Compostela, Santiago es un monte, como os he dicho, entonces tú llegas a Santiago, yo llegué de noche, yo llegaba por la noche a las 11:30 de la noche, me levanto a las 6:30 de la mañana, me pongo allí camino a la basílica y hay una cuesta así. Y después de la cuesta, llegas a la iglesia que está con una fila tremenda de gente con unos escalones así. Bueno, pues yo ya subiendo la cuesta tuve un tirón en la planta del pie, en el ligamento plantar, y dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. O sea, yo podré ir a ver el santo, estuve día y medio metida allí entre la catedral, sin salir de la Plaza del Obradoiro, día y medio, porque tienes que ver la iglesia, como he dicho, hacer las 5 pruebas, luego pues ves el museo, el otro museo, vi también la catedral desde arriba, desde los tejados, eso es muy bonito, ¿no? Entonces yo estuve día y medio allí, ya me dolía la planta del pie y yo había pensado, porque claro, lo bonito del viaje no es llegar, sino volver. O sea, yo había pensado llegar y volver. Pues no. La planta del pie me dijo, hasta aquí has llegado. Y dije, pues nada, pues tendré que volver. Y conseguí volver de una manera súper rápida, que fue a través de una aplicación bueno, no rápida, rápida no, porque tuve que volver a León y allí en León había dormido en una pensión muy familiar, ya os diré el nombre por privado, para que cuando vayáis allí, porque me trataron, vamos, como una familia. Y de allí ya tuve que coger un coche privado a través de otra aplicación privada que me trajo, nada, en 6 horas estaba ya en Zaragoza, ¿no? El periplo del viaje, pues bueno, si a mí me llegan a decir el 30 de julio que yo iba a hacer el Camino de Santiago, pues no me lo hubiera creído. No sé qué fuerza bueno, sé qué fuerza me ha ayudado. He venido, no sé, transformada. Yo creo que me ha quitado 10 años de encima. He vuelto tranquila, serena, relajada, en paz conmigo misma, sobre todo en paz con haber cumplido con mi madre, ¿no? Yo creo que le debía hacer este viaje, ¿no? Pero bueno, por eso decir que yo ya llevo desde el año 2018, que fue cuando me picó. Bueno, yo tengo un cura amigo mío que me dice que he tenido una conversión, ¿no? Que me picó allí, algo me picó. Y fue cuando realmente yo inicié el camino, ¿no? Yo hice ese camino con mi madre, pero es a partir del 2018 cuando yo estoy siempre en el camino. O sea, yo todos los años o cada 3 o 4 meses hago alguna etapa del camino, me voy a algún albergue, estoy de hospitalera y esto, ¿no? Para resumir, decir que el Camino de Santiago es una opción de vida que dura toda la vida. Que tampoco pasa nada, como os he dicho, de si llegas o no llegas a Santiago. Que tampoco pasa nada si lo haces en moto, lo haces en coche o lo haces en avión. Pero sobre todo que lo importante es hacerlo con el corazón. Que no os olvidéis de esto, que no os faltará de nada. Yo os animo a que lo hagáis. En México, porque nos encontramos un grupo de personas mexicanas que creo que en México hacen el Camino de Guadalupe. Pero yo os animo a que lo hagáis,
que estoy a vuestra disposición, que bueno, tenéis también la Asociación del Camino de Santiago de Madrid con Marisa, y que si lo queréis hacer me podéis llamar y yo os indicaré cómo lo tenéis que hacer, los sitios que es mejor hacerlo, si es mejor en verano, si es mejor en invierno y esto, y nada más. Bueno, deciros que Ultreya et Suseya es un saludo que se dicen los peregrinos, que es que dice buen camino. Y bueno, qué buen camino. Y no sé si tenéis alguna pregunta que hacerme, porque casi me he comido toda la hora. Buenísimo, Carmen. Creo que es un informe muy completo, muy cómo lo has vivido y cómo lo has explicado, muy claro. Así que, Magna, no sé si alguna pregunta. Bueno, yo agradecer a Carmen su tradicional apertura. Ella no sabe hablar si no habla desde el corazón y desde la emoción. Y eso en momentos tan racionales, tan especulativos, tan manipuladores, se agradece. Yo creo que ha sido una caricia al corazón. Y qué decirle que sin duda tenemos una frase aquí que el amor con amor se paga, y tu madre, esté donde esté, seguramente te estaba esperando allí en la cripta del santo para que cuando abrazaste al santo ella se sintió abrazada por ti, ¿no? Y yo creo que, como bien decías en la presentación, no se trata de hacer kilómetros hacia afuera, sino caminar hacia adentro, ¿no? Y da igual si has hecho un stop en el camino y te has hecho el atajo de León a Santiago. Sin duda, cuando se ven 300 kilómetros después de 10 días, a mí me pasó en Semana Santa cuando hice el camino portugués. Y realmente el camino tiene demandas propias, porque tú dices, tengo que llegar, pero no sabes que el camino es el viaje. Y en el viaje hay discapacitados, hay personas que a lo mejor están peores que tú, y tú ya llegaste porque llegaste al prójimo, porque en definitiva el camino forma parte, se forma en las incidencias de los que te rodean, porque esa es un poco la purificación que tú buscabas, ¿no? Esa depuración, yo al menos la sentí cuando alguien me pidió lo que él solo no se hubiese visto satisfecho, ¿no? Entonces la satisfacción de ayudar a alguien o de personas que no podían dormir en el saco de dormir en el suelo y llevarlas a la casa parroquial más cercana, negociando con el párroco que le dejara sitio pues a una persona que de lo contrario no iba a descansar, pues fue un camino especial, donde yo caminé poco, pero sentí mucho, porque tenía que llevar una furgoneta a las personas que no tenían la capacidad física de andar. O sea que nada, gracias por hacerme recordar lo que viví yo un par de meses antes, gracias por esa frescura que no te hacen envejecer, porque contando emociones, uno parece que las sensaciones eh, no nos oxidan las células, sino todo lo contrario, nos hacen un detox, hacemos como una especie de limpieza de todo lo que cargamos durante el año. Y yo creo que nos has traído un mensaje para todos los que nos escuchan en diferido a partir de mañana, de, primero de búsqueda del camino interior, que lo tenemos en la ciudad en la que vivamos, en los países que residamos. No tenemos que venir aquí a Barajas y salir rápidamente, raudamente hacia Compostela. Las compostelas de la vida están en el interior de cada uno. Pueden ser con más kilómetros o con menos kilómetros, lo importante es que sean intensos, y cada lección que te hace pensar o te hace dubitar, ¿por qué estoy aquí? O como tú decías, ¿por qué me encontré aleatoriamente con esta gente, sean de México o de donde sean? Ellos tienen su camino de Guadalupe, nosotros tenemos el camino de Luján en Argentina, y cada uno tiene su camino. Pero la meta es una excusa para hacer el viaje, porque tenemos que trazar un destino para recorrerlo, ¿no? Y nada, y yo creo la moderadora tendrá alguna pregunta, o sea que también me voy a quedar aquí porque, como bien has dicho, ha sido tan intenso que prácticamente ha consumido nuestra ponente hoy el tiempo dedicado a los ruegos y preguntas. Gracias nuevamente, un abrazo grande, grande desde Madrid, Carmen, que Nora haga su pregunta. Bueno, en realidad me contestó todas las preguntas que tenía.
siempre todo el mundo, yo sé que en todo el mundo, acá estamos desde Argentina, ustedes desde España, siempre se habla del Camino de Santiago, por más de que tenemos distintos caminos. En el caso de Córdoba tenemos el camino del cura Brochero, que también se hace en auto, a caballo, hay distintas maneras de realizarlo y también es por la montaña, ¿no? Me recordaba mucho esas cosas y gracias por mencionar el viaje de mi esposo, que también fue un camino bastante importante. Me gustó cómo lo explicaste, tu transparencia, como siempre, que venías de un año intenso de trabajo, con muchas cuestiones, sin secretaria que te acompañara. eh, Eso me habías compartido y bueno, hoy te veo feliz, te veo plena de todo lo que has vivido en esa experiencia. Y bueno, yo como pregunta que quiero hacerte para este cierre, que me invites, ¿cómo me invitarías o qué me dirías para que mucha gente que te escuche quiera hacer ese caminar, quiera hacer ese camino, ya sea en Santiago, en otro lado, pero bueno, ¿qué importancia tiene ese camino, como vos lo dijiste, internamente, emocionalmente, en silencio, buscando nuestro sentido de la vida? Pues bueno, yo os animaría a hacer un parón en vuestra vida, sobre todo cuando lo necesitéis, para daros cuenta que tenéis todo lo que tenéis que tener, lo tenéis ya dentro, que realmente somos muchísimo más fuertes de lo que nos creemos y que lo más importante de todo es que no estamos solos. Eso es lo más importante. Hermoso, Carmen, te agradecemos hoy esta exposición que has realizado y cómo has vivido este viaje tan hermoso a pesar del calor, bueno, distintas cosas que nos van pasando en el camino, que sin duda son pruebas que debemos ir superando. Y bueno, les agradezco la compañía, este espacio tan hermoso para compartir, para que los demás escuchen. Me encantó los hospitaleros, escuchar eso que ya lo habíamos escuchado antes, de esa función tan importante que hay para acompañar al peregrino. Así que, bueno, siguiendo este peregrinar, les agradecemos esta conexión y nos encontraremos próximamente el sábado que viene con otro peregrino que anda por distintos lugares y nos va a presentar su camino también. Así que muchas gracias, buenas tardes, buen fin de semana para Bueno, todos. gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, Carmen. Gracias, Miguel. Adiós.